Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy venimos a abordar una de las últimas guías publicadas por el colegio, editada por la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Una de las guías de ayuda psicológica para niños, niñas y adolescentes afectados por la DANA, y tenemos la suerte de poder entrevistar a su autora, Esperanza Don Gil Collado. Esperanza es doctora en psicología, profesora de la Universidad Católica de Valencia y además es la coordinadora de la Comisión de Estrés Postraumático y Malos Tratos de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Buenos días, Esperanza, gracias por estar aquí. Hola, hola Julio, buenos días. Nada, vamos a abordar contigo un poco esta guía, cómo surgió, qué objetivos tiene y ahora que se acerca el otoño y que se acercan otra vez épocas, esperemos que no de una dana tan Sí, intensa como la que hubo, pero siempre de lluvias intensas en el Levante español. Queríamos, pues, quizá empezar con una pregunta un poco básica, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal del que surgió la necesidad de esta guía y en qué concepto se basa? pues mira Julio, en un principio la guía de ayuda psicológica para niños, niñas y adolescentes afectados por el desastre de la Dana surgió como consecuencia de esta catástrofe. Sin embargo, el contenido de la guía trasciende al contexto de los desastres o las emergencias, porque muchas de las orientaciones que se ofrecen se pueden aplicar a situaciones que pueden suceder y que de hecho, desgraciadamente, suceden a veces en la vida cotidiana y que pueden generar también un impacto emocional igualmente profundo. Pues, por ejemplo, la muerte de los padres, estamos hablando de niños y niñas, ¿no? Pues la muerte de los padres o de uno de los progenitores, a veces también situaciones como la desaparición de algún familiar o de una persona cercana a los niños. A veces también en situaciones de crisis o situaciones muy complejas se puede producir una acogida, aunque sea temporal, temporal o no, un cambio de ciudad, un colegio, como consecuencia de los eventos traumáticos. Esto también lo trata la guía. Cómo abordar el tema de los funerales, que es un tema muy sensible, si deben o no participar los niños y las niñas, si se les puede preparar emocionalmente. Incluso también pues, se atiende un poco a los bebés, porque los bebés también sienten la pérdida, sienten la ausencia, y a mí me pareció que también era importante dedicar un apartado al cuidado de los bebés ante este tipo de situaciones. Entonces, pues la guía no es únicamente para los niños, para las niñas o los adolescentes, es una guía para los adultos, las adultas, para las familias, para todas las personas. Y está pensada especialmente para transmitir tranquilidad. Tranquilidad a los padres, a las madres o a los adultos responsables del cuidado de los menores. Se intenta también ayudar a los adultos a manejar sus propias emociones, sus propios pensamientos ante este tipo de situaciones que son muy difíciles de abordar en muchos sentidos, no solo Mm. en el plano emocional. Sí, parte de por lo que queríamos hablar contigo y atraer al presente esta guía es un poco esa idea, ¿no? No solo el hecho de que sea un recurso importante para esta tragedia que sucedió, sino también el hecho de que es generalizable a otros ámbitos y otros aspectos en los que niños, niñas o adolescentes pueden necesitar esa ayuda o esa guía psicológica. Esta guía que cuenta con el apoyo, aunque la autora principal eres tú, cuenta con las revisiones del profesor Limonero, ¿no? Y de Ismael Sí. Dorado. Habla mucho y se centran cinco principios que se plantean como guía principal de las intervenciones, ¿no? El principio de seguridad, el principio de calma, el principio de conexión, el principio de autoeficacia y la esperanza, ¿no? Sin embargo, claro, algunos de estos conceptos, como por ejemplo la esperanza o la autoeficacia, son conceptos que quizá cuesta ver cómo abordar en según qué edades.
Al final no es lo claro. mismo el trabajo con niños pequeños que con adolescentes o, como tú bien has dicho, con bebés en los que probablemente otros principios, o sea, los principios de seguridad, calma, tengan un pelín más de peso. ¿Cómo se ajusta para niños de diferentes edades el Sí, trabajo con estos principios? sí, efectivamente hay que tener siempre en cuenta, no podemos perder de vista el nivel, la capacidad de comprensión, el momento evolutivo en el que se encuentran los niños para aplicar estas recomendaciones. De hecho, en la guía hay unas referencias bibliográficas, a otras guías y documentos al final de la guía, y algunas de ellas van un poco más al detalle de cómo proceder según los momentos evolutivos, porque claro, a la hora yo de desarrollar esta guía, si hubiera ido momento por momento evolutivo, la guía hubiera sido excesivamente extensa y una guía demasiado extensa ya no es útil. Pero, a ver, hay unos principios que guían las intervenciones que has comentado. Estos principios orientan, son como muy claves en la guía, y es la necesidad de seguridad, de sentirse en calma, de que haya conexión emocional, incluso también de que los niños y las niñas se puedan sentir en un momento dado eficaces, que puedan participar de algunas tareas, darles algunas pequeñas responsabilidades y desde luego, siempre que sea posible, ¿por qué no transmitirles también esperanza? Entonces, estos principios siguen a cualquier edad, son importantes en todas las edades. En la adolescencia también, no podemos pensar que porque los adolescentes son un poco más mayores o tienen un procesamiento cognitivo mucho más desarrollado que los más pequeños, pues que no necesitan de estos principios. Que Eh, van a saber gestionarlo solo por el hecho de tener más madurez. Efectivamente, también necesitan sentirse seguros. La seguridad es una necesidad primaria, y en los más pequeños pues se transmite de una manera distinta. Podemos transmitir seguridad sobre todo con los más pequeños, pues con bebés, con niños, niñas de 2 5 años, 6 7, ¿no? A través del contacto físico. Ellos necesitan más llevarlos al brazo, arrullarlos, hablarles en un tono de voz suave, y necesitan también mucha presencia constante por parte de sus figuras de apego, de sus figuras de seguridad, que normalmente son los padres o pueden ser otras personas, los cuidadores o algunos familiares. Entonces, los más pequeñitos pues necesitan más el abrazo, agarrarlos de la mano y tener mucha presencia. También les ayuda mucho la consistencia en las rutinas. Y también los que son un poco más mayores también necesitan Ujú. de este tipo de contacto, pero tal vez pues un poquito menos, ¿no? Pues a una niña de 8 o un niño de 9 o 7 años, aunque también claro que pueden necesitan ese abrazo, ese cariño, ese afecto, pero no hay que tenerlos, digamos, tan pegados como los que son más pequeños. La necesidad de calma y de tranquilidad. Los adultos somos un modelo emocional, yo creo que principal. Entonces, la calma la podemos La transmitir. transmisión de toda esa calma al Claro. modelado. Eso es, a través también de lo no verbal, no solo de la presencia emocional, porque si hay presencia, pero pues podemos estar fuera de control o no estamos disponibles, en el Ujú. sentido de que no nos encontramos bien y no podemos responder adecuadamente a esa necesidad de transmitir calma, pues entonces no va a ser útil esa presencia. Y poco a poco podemos ir también complementando cuando se van haciendo un poquito más mayores con palabras tranquilizadoras. Es muy importante que incluso en unas situaciones tan horribles como hemos visto en la catástrofe producida por la Dana, pues que siempre que sea posible, que los niños y las niñas puedan jugar, puedan hacer actividades que llamamos reguladoras, pues por ejemplo actividades de movimiento al aire libre, dibujar, contarles cuentos, bueno, muchas cosas que se pueden hacer. Y sin duda la conexión emocional, Julio, es fundamental en todas las edades, los niños, las niñas, los adolescentes, incluso también nos pasa a los adultos. Ujú. Necesitamos muchas veces compañía o sentirnos escuchados. Y sobre la autoeficacia, pues es bueno que intentemos fomentar esa idea, al menos en la guía se refleja, de que los niños hagan algunas cosas que pueden ser útiles
por muy difícil que sea la situación. Pero esto es muy bueno para fortalecer la autoestima Mm. y les ayuda también a calmarse, a desarrollar la empatía. Es bueno A promover focalizar. efectivamente ayuden a otros niños, a otras niñas. Esos gestos, esos pequeños gestos les hacen sentir más capaces y menos indefensos ante la adversidad. Todos hemos visto escenas, imágenes en los medios de comunicación de la Dana, como los niños, pues algunos ayudaban a repartir comida, otros se ponían a ayudar a limpiar. Hemos visto estas escenas y los niños también es verdad que tienen una muy buena capacidad de adaptación y que integran muchas veces muy bien. Lo vimos también en el Mm. COVID, cómo aguantaban todo el día con la mascarilla. En el colegio bueno, o en otros contextos y eso nos demuestra cómo podemos ayudar a que los niños se adapten mejor. Y sobre transmitir esperanza, es importante, claro, en una situación, por ejemplo, como la Dana, o en una situación traumática que puedan vivir, aunque no tenga que ver con una catástrofe, pero transmitirles que la situación puede ser temporal, que no todo está perdido y esto es muy reconfortante, ¿no? El permitirles también soñar. Hay un momento, no sé en qué apartado está de la guía, donde se anima a los niños y a las niñas que han sufrido esta situación de la Dana, pues que incluso que piensen o que dibujen cómo te gustaría que fuera tu habitación. Aquí Sí, ¿de tendré qué color pintarías tu habitación, no? ¿Cómo ordenarás las cosas en tu nueva casa? Exacto, sí, ¿no? Pues ayudarles un poquito a imaginar, a planificar, pues que lo que estás viviendo no va a ser para siempre, sino que es temporal y eso les ayuda a tener esa esperanza, que igual no se la podemos transmitir directamente a través de las palabras porque no tienen suficiente, pues, A ver. eh, comprensión, Ujú. pero a través de estas indicaciones que estoy comentando, sí que se les puede ayudar a mirar hacia el futuro con más confianza. Es decir, de una forma más práctica. Sí, Queríamos salir un pelín de la guía, o luego volveremos a ella, sí. a otros conceptos que tenemos mucha curiosidad, pero como psicóloga que has trabajado en emergencias y como profesional que forma parte de SEAS, queríamos preguntarte una pregunta un poco más orientada quizá a la práctica clínica y a conceptos un poco más globales que solo en esta guía, pero que nos parece importante, que es aclarar por qué es importante actuar pronto después de un evento traumático. Pues sí, es una pregunta importante, Julio. Efectivamente, una catástrofe como la que ha producido la Dana o como estamos comentando, alguna otra situación como la pérdida de los padres, de un hermano o una acogida fortuita o forzada por una situación determinada, por un accidente, pueden dejar profundas huellas en los más pequeños, en los niños y en las niñas. Y a veces estas huellas se pueden transformar en heridas abiertas que se llevan a la vida adulta y que si no reciben el apoyo necesario. Entonces las situaciones tan desbordantes o traumáticas pueden afectar la visión del mundo y la confianza básica en la infancia, ¿no? Ujú, Y hay que tener en cuenta también que en esta etapa la personalidad no está establecida en su totalidad, está en desarrollo. Por lo tanto, la futura personalidad también puede estar en juego. Y además, hemos de tener en cuenta que nuestra mayor responsabilidad o nuestra responsabilidad más importante es proteger la infancia, porque los niños, las niñas están indefensos, dependen, sobre todo cuando son muy pequeños, dependen de los adultos. Entonces, su bienestar físico y emocional tiene que ser prioritario, porque ellos son los más vulnerables y muy especialmente en situaciones de ujú. crisis. Protegerlos no es solo garantizar la seguridad física, Sino también también la seguridad emocional, la seguridad. efectivamente el ofrecerles consuelo, comprensión, cariño. Esto es muy importante para que ellos puedan sobrellevar un poco mejor esta adversidad que les toca vivir.
Creo que ese mensaje es muy importante y gracias, Esperanza. Tanto en La Dana, en la Comunidad Valenciana y todo el Levante español, como ya prácticamente cualquier lugar del mundo, ya hay un proceso muy grande de multiculturalidad, es decir, los niños y los adolescentes afectados muchas veces tienen orígenes muy distintos, no solo socioeconómicos, sino también culturales, con las diferencias que eso puede tener, desde religiosos, étnicos, creencias, tradiciones. ¿Cómo podemos adaptar esta guía y estos principios a diferentes culturas o también a diferentes situaciones? Que adaptar esta guía a diferentes culturas no es solo posible, sino que es fundamental para que sea realmente útil y además respetuosa en aquellos contextos en los que se pueda utilizar. Es cierto que existen diferencias culturales importantes, esto lo sabemos, ¿no? En el modo de comprender la muerte, en cómo se celebran los ritos funerarios, en las creencias que se puedan tener sobre lo que ocurre después de la muerte. Sin embargo, la guía está apoyada en tres pilares que podemos considerar universales porque están ampliamente investigados y respaldados por la literatura científica relacionada con la investigación pues, del desarrollo evolutivo, del desarrollo evolutivo infantil. Y son estos tres pilares: la necesidad de seguridad, de sentirse seguros, de confianza, de poder confiar, y de aceptación incondicional. Es decir, Ujú, lo importante en la infancia para cualquier niño, niña, también para los adolescentes, pero sobre todo en edades tempranas, es sentirse queridos, sentirse seguros, sentirse protegidos. Y esto es independiente del contexto cultural. Fíjate, para entender el duelo, yo siempre digo, o cómo afecta una pérdida, ujú, una ruptura, es esencial entender qué es el apego. Y hay algunas figuras muy relevantes que han investigado y que son conocidas en la historia de la psicología, que han investigado este ámbito de conocimiento. Por ejemplo, John Bowley, que fue ujú. pionero en este campo, él ya desarrolla la teoría del apego y demuestra que todos los seres humanos venimos al mundo con esa necesidad de establecer vínculos afectivos profundos, de sentirnos, esa necesidad de sentirnos arropados, queridos, protegidos. Estos lazos que se desarrollan desde el nacimiento y que se tienden a mantener a lo largo de la vida son fundamentales para el desarrollo, no solo el desarrollo emocional, sino también para el desarrollo físico. Entonces, lo importante, lo interesante es que, aunque las formas varíen, esta necesidad de vinculación, de apego y además la vivencia del duelo están presentes en todas las culturas, en todas las sociedades. Hay estudios antropológicos como por ejemplo, pues por señalar los estudios de Konrad Lorenz, de Harlow, que Ujú. estudió con monos, con animales, de Mary Ainsworth, que es una mujer conocidísima, discípula de Bowlby. Ella ya investigó con niños y con niñas, han mostrado que en todas las sociedades y en todas las culturas existe una tendencia, no hay nada determinante, pero sí que se sabe Una de tendencia, claro. una tendencia a intentar mantener o recuperar el vínculo con la persona que hemos perdido, con la persona fallecida, ya sea a través del recuerdo, a través de rituales o a través de creencias, a través de las creencias en una vida después de la muerte, donde pudiera ser posible reunirse con esta persona que hemos perdido. Por eso la guía no impone un modelo único, ni mucho menos. En la guía yo he intentado ofrecer una estructura flexible y basada en unos principios humanos fundamentales que se pueda adaptar a distintas realidades culturales y que se respete profundamente los valores de las personas, sus creencias y sus formas de expresar, sus formas de expresión de cada cultura o de cada familia o de cada persona, poniendo siempre el foco en lo que necesitan los más pequeños, que es esta seguridad, este amor incondicional,
Gracias, Esperanza. Sí, cualquier profesional que quiera usar esta guía va a encontrar eso, ¿no? Esa capacidad de aplicarla a diferentes situaciones o a diferentes culturas, contextos o niños o adolescentes necesitados. Y quizá esto es un punto importante que también querríamos abordar. Para ti, ¿qué tipo de formación es necesaria, por lo menos, para poder usar esta guía de forma efectiva y para poder trabajar de forma preventiva después de un evento traumático, de forma efectiva? Bien, bueno, pues mira, a simple vista la guía puede parecer demasiado sencilla, tal vez porque utiliza un lenguaje muy claro, muy asequible, muy cercano. Pero detrás de esta aparente simplicidad, pues hay una profunda comprensión y muchos años de dedicación, de trabajo. Yo llevo muchos años ya como psicóloga y he trabajado en este ámbito, sobre todo desde mis inicios, en los primeros años además también de mi formación. Entonces, como digo, detrás de esa aparente simplicidad, pues hay una profunda comprensión del impacto emocional de estas experiencias tan difíciles que pueden Ujú, tener en la infancia e incluso también, como he comentado anteriormente, que pudieran trascender en la vida adulta. Este lenguaje accesible no quiere decir ni mucho menos superficialidad, pero sí que se hizo en un primer momento para que cualquier persona, independientemente de su nivel educativo, la pueda entender. ¿Vale? Pues cualquier persona, padres, madres, docentes, cuidadores, puedan comprender un poco. Entonces, en principio, no es necesaria una formación excesivamente técnica previa, aunque, como digo, bajo esta forma, digamos, simple, sí que se abordan temas complejos ujú, como el trauma, el duelo o la propia autorregulación emocional de los adultos y del desarrollo psicológico infantil. Yo he intentado que cada recomendación se pueda expresar de una forma clara, basada en conocimientos sólidos pues de psicología del desarrollo, de la intervención en crisis y de la educación emocional. ujú, Pero claro, además, los profesionales que tengan una formación más técnica en estos ámbitos, pues por ejemplo, en psicología del desarrollo, en psicopatología infantil, en intervención en crisis o en procesos de duelo, experiencia en procesos de duelo, pues van a poder reconocer detrás de esos contenidos presentados de forma sencilla, van a poder reconocer claves fundamentales para el abordaje del trauma, del ujú. duelo infantil o de la contención emocional. Es decir, que desde esta perspectiva, la guía puede servir como un punto de partida o como un material complementario para intervenciones más profundas. Es decir, que ofrece un marco accesible, pero con la solidez necesaria para que se pueda integrar incluso en prácticas profesionales más complejas. De hecho, en la Universidad Católica de Valencia, que se abrió inmediatamente un servicio de atención psicológica a todos y todas las personas afectadas por esta catástrofe horrible de la Dana, pues uno de los materiales con los que se cuenta es esta guía para los profesionales que están atendiendo, pero obviamente también se cuenta con más recursos. Es decir, puede ser un material complementario perfectamente en, como digo, intervenciones profundas y más complejas, donde se necesiten hacer más cosas, porque claro, la guía no puede abarcarlo todo, la realidad es demasiado compleja. Entonces, como he dicho al principio, una guía demasiado extensa no se va a convertir en una guía útil y manejable. Pues cualquier profesional y cualquier persona que tenga interés en esta guía la vamos a incluir en la descripción, junto con algunos artículos más orientados a este tema y al trabajo en situaciones traumáticas con menores. Queríamos agradecerte, Esperanza, el haber venido, el haber participado. Siempre solemos terminar dejando un espacio para que si nos hemos dejado algo en el tintero, si hay un tema que te gustaría recuperar porque te parece que es prioritario terminar darte este espacio a ti para que
nos enseñes cómo has estado haciendo durante toda esta entrevista. Así que nada, este espacio es tuyo. Sí, bueno, me gustaría comentar, por ejemplo, que en la guía hay ejemplos orientativos de cómo se ha intentado ser flexible a la hora de plantear las orientaciones, ¿no? Y de cómo se puede aplicar este enfoque adaptable. Por ejemplo, hay un apartado pues, que está dedicado a cómo, quién, dónde comunicar la noticia de la muerte. Si es que hay que notificarlo, esto es una situación muy delicada, se puede dar en una situación que tenga que ver pues, con un desastre como el de la Dana, o se puede dar en la vida cotidiana por un accidente, Ujú. por una enfermedad, por cualquier otra circunstancia. Entonces se parte de una recomendación general. Esa recomendación general es que siempre que sea posible, siempre que las circunstancias lo permitan, debe ser una figura cercana, una figura con los que los niños y las niñas tengan cierta confianza, una figura significativa. Y estas figuras, si puede ser, lo mejor, lo que se indica es que sean los propios padres quien den la noticia. Por ejemplo, pues si ha fallecido uno de los progenitores. Pero claro, inmediatamente se va matizando. ¿Y qué ocurre si han fallecido los progenitores? O si ha sobrevivido uno de ellos pero no se encuentra disponible o no se siente capaz. En este caso, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Un familiar? Bien, pero ¿y si este familiar es un familiar lejano? Los niños y las niñas no lo conocen, no lo han visto nunca. Sería mejor entonces que lo hiciera, por ejemplo, algunas veces un vecino, alguien Alguien de... que los niños conozcan. Efectivamente, pero fíjate, la guía va un poquito más allá y entonces va matizando. Vale, pero ¿y si esta persona no desea hacerlo? Porque es demasiado complicado, demasiado complejo, porque no se atreve, porque tiene miedo a no hacerlo bien, porque no se siente capaz. Y así sucesivamente, pues al final, ¿a qué conclusión llegamos entonces? Pues a que hay que valorar siempre el contexto real, el contexto en el que nos encontramos y buscar lo que es mejor para los niños y para las niñas, es decir, priorizar su bienestar emocional, su seguridad y esa necesidad de la que estamos hablando, ¿no? De que los adultos les podamos transmitir esa calma. Entonces, en definitiva, tendría que ser pues una persona que se sienta capaz y que se sienta segura a la hora de dirigirse a los niños y que pueda transmitirle con calma esta noticia, que no es nada fácil llevarla a cabo, pero en la guía también hay algunas frases, hay un ejemplo de cómo poder hacerlo, y a partir Mm. de ese ejemplo pues luego ya profesionales, familias, educadores, otras personas pueden intentar adaptarlo a la realidad que estén viviendo. Pues muchas gracias por traernos este ejemplo. Como tú bien dices, está en la guía, ¿no? Y de verdad, muchas gracias por participar y por traernos la importancia de esta guía que coedita el colegio con el SEAS. Así que nada, muchísimas Bueno, gracias, Esperanza. gracias a ti, Julio, por tu amabilidad y por esta entrevista. Y gracias también al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por permitirme formar parte de este ciclo de entrevistas dedicadas a temas de psicología. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo a todo el mundo. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.